Vale, aquí acepto. Bueno, pues vamos a empezar con los que estamos y si alguien luego se apunta más, pues ya le abriremos el Zoom. Buenas tardes a todas, encantadísima de que estéis aquí en este Zoom que tenía sobre todo un objetivo, me he planteado en este webinar, y es el acercar el canto terapéutico como herramienta de autoconocimiento, de crecimiento personal y de terapia, ¿no? Para quien se dedique al mundo de la psicoterapia, pues también. Yo soy psicoterapeuta y entonces pues ahora os explicaré cómo he llegado yo a este tema de la voz. Pero bueno, lo que pretendía hoy es precisamente que veáis el potencial sanador del canto terapéutico, diferenciándolo también de otros tipos de canto que se dan, ¿no? Así que sobre todo me voy a acercar a diferenciarlo con lo que puede ser cantos chamánicos, cantos medicina, canto devocional, cantos curanderos. Se oye todos estos tipos de cantos, ¿no? Y entonces, pues el canto terapéutico, a ver, ¿no me oyes? ¿No se oye? Sí, Sí. ¿no? Vale, vale, es que como hay Ana que dice que no nos oye, pues tendrás que darle a la parte de ¿cómo se dice? Del audio, a la izquierda, ¿no? Bueno, si me oís las demás, voy a seguir. Entonces, eso os decía, porque luego también, pues claro, está el canto lírico, pues todos los tipos de canto moderno, pop y demás que hay, jazz y, en fin, miles de tipos de canto que ahora no voy a mencionar, pero me refiero a todos aquellos cantos que de alguna manera tienen que ver con un cierto tipo de trance, con un cierto tipo de conexión interior, etcétera, ¿no? Que hay un poco de diferencia. Eh, y también de alguna manera quiero que tengáis, acercaros también cuáles son los ingredientes que facilitan que el canto sea terapéutico. ¿Por qué es terapéutico? ¿O qué es lo que lo vuelve terapéutico? Y que tiene que ver entonces pues con el poder como integrar pues la propia emoción y la propia psicología, ¿no? Bueno, vamos a ver si en la sesión de esta tarde os doy esta parte, digamos, para acercaros este nivel del canto terapéutico que es. Y también pues me gustaría que pudiéramos hacer una pequeña práctica al final, muy sencillita, porque con el Zoom pues la tecnología y todo eso no es que permita grandes cosas, pero bueno, algo se puede hacer. Y entonces pues intentaremos hacerlo. A mí, claro, me encantaría saber de vosotras, pero espero que me lo digáis también por WhatsApp o por mail, ¿no? Puesto que estamos en conexión. Bueno, pues sin más, yo deciros eh, que digamos la voz, la música me ha acompañado siempre, más que la voz a un momento determinado, pero la música siempre, puesto que vengo de una familia de músicos, donde mi padre era pianista de profesión y me hizo hacer pues todo el conservatorio de piano, incluso hice 6 años de flauta travesera. Pero digamos, aparte de esta parte académica que fue bastante sacrificada en mi infancia, pues yo a un cierto momento, con 12 o 13 años, me enseñaron unos acordes y empecé a cantar con la guitarra y me divertía cantando canciones, ¿no? A veces incluso componía, me improvisaba canciones, pero canciones con letra, digamos. Y después ya pues terminé estos estudios de piano con 17 años, entonces pues dije, bueno, ya he cumplido con este legado familiar y ahora sí que me voy a dedicar a lo que en ese momento pues me apetecía, que era pues hacer la psicología, o sea, estudios de psicología. Y después pues ya me adentré en la psicoterapia, en la Gestalt, en formaciones corporales, en fin, PNL, varias cosas, ¿no?
Y lo que ocurrió fue que de alguna manera yo viví un periodo de mi vida llena de música y después cuando terminé pues, esta carrera de piano famosa, pues yo dije ya basta y entonces hubo como un silencio. Pero lo que se quedó fue de alguna manera el canto, la canción, pues a veces tocaba con la guitarra, etc. Y después de haber hecho la formación de Gestalt, yo creo que fue a raíz de haber terminado esta formación, donde sabéis que pues, uno puede estar más en contacto pues, consigo mismo, con las emociones, con el cuerpo, ¿no? Con el fluir en modo a veces creativo, también las emociones. La Gestalt permite usar pues, muchas artes, ¿no? Para poder transitarlas. Y no sé si cómo fue que un día que estaba yo sola en casa, pues estaba bastante mal porque me estaba separando, o sea, tenía 28, 29 años, y entonces pues me quise como calmar y me puse a meditar. Yo estaba siguiendo ya a Claudio Naranjo en aquella época, muy jovencita empecé a seguirlo, y él pues nos introdujo en la meditación. Entonces pues dije, bueno, pues voy a meditar para ver si me calmo. Y la cuestión fue que en vez de calmarme, pues se me disparó la angustia porque estaba viviendo una situación bastante fuerte, una separación muy conflictiva y me creaba mucha angustia todo eso. Y un día que estaba sola en mi casa, en un piso de ciudad, pues me puse a meditar y al crecer esa angustia, pues mi cuerpo y mi ser intuyó que esa energía tenía que salir por algún lado y como si fuera una olla a presión que explota o algo así, pues yo empecé a sacar sonidos, todo mi malestar que podía ser desde el miedo, después el dolor, la rabia, digamos que fui atravesando una emoción detrás de otra con sonidos espontáneos y gestos. No sé si hay algún... Vamos a silenciar todos, eso, porque si no, no se registra bien. Y entonces, bueno, pues lo que ocurrió fue que di con esta forma de sanación espontánea, o sea, es decir, yo atravesé todas las emociones que me estaban envolviendo en ese momento y prácticamente les fui dando sonido y movimiento y voz hasta que se disolvían. Entonces, pues empecé con el miedo, hacía cosas así como para liberar ese temblor, era como un temblor sonoro y le daba pues ese desahogo. Eh, Después pasaba el dolor, entonces ahí el dolor era como un canto hondo, un llanto hondo, yo le llamo, porque es como empezar a hacer un poco como el lamento flamenco. ¡Ah! Y uno pues lloraba, yo lloraba, pero lloraba de esa forma un poco como una plañidera, ¿no? O sea, como realmente no me importaba nada si alguien me oía. O sea, es que en realidad no, yo me hice una burbuja y no pensé que había vecinos ni que había puertas que podían oír, etcétera, ¿no? Y eso pues me salvó porque pude transitar todas esas emociones de forma sonora, un poco, sí, ahora lo estoy haciendo un poco en caricatura, pero era como exagerando esa emoción a nivel de sonido para que se liberase. Pensar que normalmente... Aquí hay otra persona que entra. Pensar que normalmente uno cuando llora o está compungido, tiene un cierto pudor y se calla esa emoción o llora en silencio, ¿no? Entonces, esto nos hace estar como todavía más en el dolor, ¿no? Cuando no sale, cuando no le damos un canal de salida. Y así todas las emociones, cuando no les damos un canal de salida, se nos quedan dentro. Por eso, al yo darles ese canal a través del sonido libre y la emoción libre y el movimiento libre, pues fueron disolviéndose y después pasaba otra emoción y otra emoción hasta que se quedó mi ser pues, en un estado de calma, ¿no? Que era lo que yo buscaba. Y ese estado de calma, pues yo seguí con esa intuición de la voz, ¿no?
y del canto, si se puede llamar canto a esto, pero yo creo que sí. Yo, por lo que es mi experiencia después de más de 30 años o 35 que llevo en esto, pues yo creo que sí, que todo eso es canto. O sea, el canto, lo que yo llamo canto libre, es todo aquello que comprende desde lo que pueden ser balbuceos infantiles de un bebé de 4 meses, que canta también en su cuna, da, ba, da, ya, da, cuando hace esas cosas y no tiene el lenguaje, se expresa con sonidos. Y le decimos, ay, mira cómo canta, ¿no? El bebé. Pues eso ya es un tipo de canto, esos lalaísmos, gorjeos, etcétera. Y después podemos tener, pues, desde ritmos que podemos hacer, desde con sonidos onomatopéyicos, cha, 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 cha. Pues uno hace eso y ya es un canto también. Muchas tribus hacen ese tipo de cantos así, muy ancestrales y con sonidos muy raros, ¿no? Y también, pues, todo ese espectro, pues están también todos los sonidos de las emociones y los sonidos que no tienen que ver con la palabra hablada, ¿no? Y tanto entonces también el canto melódico. Entonces, cuando yo llegué a ese estado de tranquilidad y de calma, pues yo seguí cantando, seguí expresándome con sonidos. Y claro, en ese momento, como dentro de mí había más armonía, pues también yo lo que emitía era más armónico. Y entonces eran pequeñas melodías, yo tenía mucha música en mi interior, tenía buen oído, entonces pues hacía espontáneamente canciones o tarareos o músicas, melodías sin palabras que iban traduciendo muy bien mi interior y mi sentir. Cuando yo terminé en ese estado de mucho, también de compasión hacia mí misma, de amor, ¿no? Compasivo, y me acunaba y me iba cantando, ya en un tono más melódico, yo me di cuenta de que estaba bien, de que lo que me estaba sucediendo en la vida, pues seguía estando igual, no se cambiaba solo por ese ratito, pero dentro de mí algo había cambiado. ¿Eh? Ya no me sentía como un caballo desbocado que iba con las emociones así sin saber dónde estaba yendo. Había podido soltar todo aquello y al mismo tiempo contenerme, ¿no? También hay que decir que, claro, ya estaba formada en psicoterapia, no había hecho cosas, con lo cual podía como también hacerme un autoacompañamiento, ¿no? Pero sí que me sirvió y en una hora y media pues yo pasé de un estado de oscuridad y de angustia a un estado luminoso de empoderamiento, de sentir que yo podía guiar mi caballo, que ya no estaba desbocado, ¿no? Y entonces pues me sentí muy bien por haber dado con esta forma que me había sido tan fácil y tan natural. Eh, yo creo que mucha gente, porque llevo muchos años con esto y he oído muchas personas también que han tenido esas experiencias, ¿no? A lo mejor pues cantando en la ducha, pero o en el coche, ¿no? Uno pega un grito, pero siempre a escondidas, ¿eh? Siempre se hace como a escondidas, como si a uno le diera como vergüenza o pudor de hacer eso, pero es muy liberador y en algún momento, pues quien más que menos lo hemos hecho, pero lo hacemos como una válvula de desahogo ya imposible, ¿no? Y entonces, imposible de contener ya. Pero imagínate que eso se puede llevar a una práctica, donde no tienes que esperar a estar en el punto máximo de presión, ¿no? Para sacar eso, sino que incluso uno podría pues hacerlo como una práctica de meditación. O sea, yo a partir de ese momento en el que di con eso, yo seguí explorando mi voz. Y la seguía explorando porque muchas veces cuando cantaba de esa forma libre, me daba cuenta de cómo estaba. O sea, era como un acceso directo a cómo estoy yo por dentro. Muchas veces estamos tan hacia afuera, ¿no? Con la mente tan hacia afuera que no nos damos cuenta de que estamos arrastrando estrés hasta que algo nos para o nos hacemos daño o algo ocurre, ¿no?
pero muchas veces también podemos tener ese canal de pararnos, de cantar y de sentirnos. Pero cuando digo cantar, luego lo haremos para que tengamos esa experiencia, basta hacer entonaciones, no hace falta que uno tenga que cantarse una canción, porque no va por ahí, no va por cantarse una canción conocida. Aunque eso también puede servir en algún momento, no digo que no, y de hecho es lo que más se utiliza, ¿no? Uno está triste y se pone una canción, ¿no? Que le ayude un poco a transitar esa emoción. Pero si la canción, si el canto lo haces tú, con tu tristeza, con tu dolor o con tu alegría, con lo que tengas dentro, ese canto sin palabras te va a traducir muy bien tu estado y te va a ayudar a canalizar esa emoción, a transitarla y llevarte hacia otro lado. Por eso yo al final, a este canto, que no sabía al principio cómo llamarlo, porque yo me di cuenta que había dado con algo importante en la terapia, que esto no existía a nivel de terapia, pues como yo hacía terapia gestal o, bueno, terapia, ¿no?, humanista. No se daba que algún terapeuta te dijese, ponle un sonido a esto que me estás contando. Y yo empecé a hacerlo. Empecé a decirle a mis pacientes, pues esto que me estás contando, que te pasaba con tu papá, imagínate a tu papá delante y ponle un sonido que exprese lo que tú querías expresarle y no pudiste. O cómo te sentías delante de él. Y en vez de poner palabra, si la persona pone un sonido, aunque solo sea una entonación, con esa intención del mensaje que tú quieres decir, no hace falta las palabras. Y la emoción sale directa. Sale muchas veces como sin filtro. De repente la persona de la venía o venía una rabia, venía un dolor, o venía otra cosa. O sea, es decir, se iba directo a la herida. Y en este sentido, ¿no?, es por lo que aquí hago un inciso para que veamos también cómo el canto, que yo llamo terapéutico, ¿no?, que está basado en este canto libre, o sea, el método del canto terapéutico es el canto libre transformador. Yo le llamo así. Canto libre porque es toda esta forma de canto de expresión libre sonora, que no va con las palabras, o al menos palabras inteligibles, y que se transforma en la vivencia, o sea, te lleva el canto libre, cuando te entregas vas a otra orilla, se transforma algo, o sea, porque reparas algo y entonces se transforma dando una reestructuración de una historia, o bien porque das un recurso o potencias un estado saludable, por ejemplo, de bienestar, ¿no? Llegas a otro lugar. Por eso le llamo canto libre transformador, al método del canto terapéutico. Pero el canto terapéutico, respecto a otros tipos de cantos que he mencionado antes, como puede ser un canto chamánico, canto medicina, cantos devocionales y así, el canto terapéutico yo creo que se define porque de alguna manera repara, es un canto reparador de alguna herida emocional, de alguna circunstancia, es decir, está orientado a reparar algo y a transformarlo. Y todo eso se da en un contexto terapéutico. Podría decirse, a lo mejor, canto psicoterapéutico, pero en realidad en el lenguaje común, ¿no?, uno normalmente dice, estoy haciendo sesiones, un proceso de terapia, ¿no? A veces no se dice un proceso de psicoterapia, ¿no?, que sería más certero, pero en el lenguaje común usamos la terapia también en ese sentido ya global, ¿no? Entonces, pues se utiliza el canto terapéutico, pero en mi caso, que yo soy psicoterapeuta, pues sí que para mí es importante este matiz, porque no todas las personas que ahora hay el boom de los cantos, medicina, de los kirtan, los mantras, y mucho se dice, es canto terapéutico. Claro, el canto terapéutico porque es beneficioso, porque es saludable, porque te ayuda a sentir bien, desde ahí sí, pero sí, desde el punto de vista más del autoconocimiento, de la reparación,
¿no? Pues no es tanto. Porque pensar que si una persona tiene cerrado el corazón porque tiene heridas infantiles muy gordas, por mucho que cante un canto medicina de abrir el corazón al amor, etcétera, no le va a servir. Porque tiene una herida que a lo mejor allí, en el contexto devocional, puede ser que se aumenta la frecuencia y las energías y el bienestar y se transmite un poco, se contagia. Pero le dura poco a la persona ese estado si tiene heridas muy gordas en su interior, ¿no? Entonces, podéis entender que un canto medicina o devocional o un mantra no siempre repara, ¿no? Puede potenciar algo si tú ya estás trabajando en algo, ¿eh? Entonces, creo que en este sentido me gustaría que estuviera bien claro esto, ¿no? Que el canto terapéutico repara algo y entonces hay un terapeuta detrás formado que te puede acompañar en un proceso de terapia o en alguna sesión puntual, ¿no? Porque yo hago talleres de grupos y entonces, pues también a veces trabajo con las personas, aquí hay algunas personas que han trabajado conmigo en talleres grupales y que se ha hecho un trabajo individual usando también el grupo como catalizador de emociones y como una forma también de acompañar a la persona en individual, ¿no? Pero siempre hay esta parte que puede ser reparadora y transformadora de vivencias, ¿eh? Pero quiero también decir que, por ejemplo, claro, el canto chamánico, ¿qué sería un canto chamánico? Porque yo a veces también me siento que hago canto chamánico cuando estoy haciendo un taller, porque hay algunos momentos que lo son, porque el canto chamánico tiene en común con esto del canto terapéutico, que podría ser que engloba varios tipos de canto en la final, ¿no? Digamos que el terapeuta que utiliza la voz puede utilizar varios tipos de canto dentro de su quehacer terapéutico. Y entonces, en algunos momentos, puede ser que se utilice un canto chamánico. Un canto chamánico podría ser un canto que abre desde la voz libre energías que están en el campo, digamos. Son energías que te pueden abrir las puertas a otras dimensiones más sutiles, a otras dimensiones de la realidad, ¿no? Y entonces, a veces, cuando uno acompaña a un cliente o a una persona o participante de un grupo en esas energías que se van dando con el canto libre y no se sabe bien qué es lo que está pasando ahí, se acompaña desde el sonido y desde las energías del campo que se están dando ahí. Y entonces desde ahí podría ser un canto chamánico. Y os voy a hacer un inciso porque os voy a contar una historia que me pasó donde yo utilicé el canto chamánico, ¿no? Y yo vivía en Italia, estuve 20 años en Italia viviendo. Después de ese momento en el que tuve la experiencia que os conté antes de que di con el canto libre, pues luego yo hice un cambio de vida muy radical y dejé prácticamente todo lo que eran mis seguridades y me fui a vivir al campo y a otro país, a Italia, ¿no? Cerca de Siena. Y allí he estado 20 años, de psicocampesina. Pero allí, digamos que me llevé esa semilla de la voz y allí la he desarrollado en Italia. Allí me puse a hacer los grupos, los talleres, me fui inventando todo porque en aquella época no había nadie que trabajase a nivel de terapia con el canto, ¿no? Con la voz. Vale, y entonces estaba contándoos que yo estaba en este poder, yo vivía en una casa de campo, que allí en Italia se llaman poderes, y vivía con otras familias, con 5 familias, era una pequeña comunidad. Y entonces alojamos por un tiempo, un par de años, vino una persona, un chico, bueno, un hombre de 50 años, que venía de Australia, en fin, le dimos alojamiento y se nos quedó por 2 años allí en una casita
Y este hombre, pues, a veces hablábamos y me contaba, pues, lo que había sido su historia de vida, y realmente tenía una historia muy difícil en su niñez, pues de, que no os estoy aquí a contar, pero de abusos muy tremendos, ¿no? Y este hombre tuvo un problema en los dientes y tuvo que hacer una intervención de, pues no sé, le tuvieron que sacar un montón de dientes, tuvo alguna infección, alguna cosa. Y yo recuerdo que él estaba muy asustado cuando cuando tenía que ir al dentista, porque tuvo que ir varias veces y venía siempre muy nervioso, muy... Y llegó un momento cuando ya le tuvieron que hacer toda la extracción y tal, que vino y a mí me vinieron a avisar unos vecinos, me dijeron, oye, que está Walter, que está muy mal, que está en la era, teníamos una era, ¿no?, grande, y está gritando, dando vueltas, está como loco, o sea, se había brotado, se había brotado. Y nadie lo podía contener, daba miedo porque un hombre que era siempre pacífico, de repente era como un monstruo, ¿no? Gritando, amenazando, no quería que se acercase nadie. Y entonces, claro, yo sabía que seguramente todo eso de los dientes había hecho el puente, ¿no?, hacia atrás, hacia su infancia, probablemente algún abuso, alguna cosa que tenía ligado con la boca, con lo cual fue tremendo lo que se despertó ahí. Y entonces me acerqué ahí a la era, enseguida me dijo, vete, vete, Rosa, vete. O sea, y a mí no me dio miedo porque yo, claro, lo conocía bastante, ¿no? Y no sabía cómo hacer, no podía acercarme a él, pero yo me puse en un ladito de la era con mi tambor, me hice un fueguito y me puse a cantar. Pero me puse a cantar canto libre, ¿eh? O sea, no canciones. Me puse a hacer un canto para entrar en conexión con su alma, con él, desde otro nivel. Y bueno, pasé un buen rato, yo con mis cantos, yo estaba totalmente en conexión conmigo y a un cierto momento él se fue acercando. Se fue acercando. Yo seguía cantando, yo como si no estuviera. Yo hice todo el rato como si no estuviese. Es decir, la era es de todos, tú estás haciendo tu brote y yo estoy aquí cantando con mi tambor. Algo así. Pero poco a poco él se fue acercando. Se fue acercando y al final se quedó a 1 metro, en silencio, y a un cierto momento pues se acercó más y se apoyó su cabeza así en mi regazo y se puso a llorar, ¿no? Y entonces ahí a un cierto momento ya dejé el tambor, seguí cantando, lo fui acariciando mientras le cantaba y poco a poco ya se fue calmando, ¿eh? Y lo saqué del estado solo con esta forma. Claro que esto era un canto que iba más allá de lo terapéutico, ¿no? Porque, digamos, la vía era lo chamánico. O sea, ese canto que no sabía yo de dónde venía, yo canalizaba algo y era un canto para él, para que en una parte de su ser lo entendiese y se pudiera conectar y pudiera volver. No lo hice, o sea, no pensé mucho. Son cosas que ahora digo que lo veo así, ¿no? Pero en ese momento me dejé llevar por mi instinto y entonces pues ahí surge ese canto chamánico. O sea, es decir, yo ahí no pensé en hacerle una sesión de terapia con el canto, ¿eh? Bueno, esto para que se pueda también como entender. Lo que tiene en común, por ejemplo, este tipo de canto terapéutico con el canto chamánico, incluso con otros tipos de canto, es el trance. Es decir, el trance es uno de los ingredientes que facilitan el acceso al inconsciente
y por tanto a los recursos, ¿no? Cuando uno entra en contacto con el propio sonido, no con canciones, con el propio sonido interno o un canto libre, y toma conciencia de ese canto, empieza a entrar en trance. ¿Qué significa esto? Porque a veces cuando hablamos de trance parece que estamos hablando de algún rito vudú, pero no, el trance es muy común, es muy común. Todos entramos en trance todos los días. Cuando estamos mirando las musarañas, estamos ahí en un trance, cuando a lo mejor hay una gotita o el tic-tac del reloj suele meter en trance, cuando no te pone nervioso, ¿no? Cuando te peleas con el tic-tac del reloj es cuando te pones nervioso, pero cuando no te peleas entras en trance. Así como el ritmo de un tambor también ayuda a entrar en trance, ¿eh? Y esto es porque el cerebro se aburre con lo repetitivo. No le gusta lo que es siempre igual. Y entonces se nos va a otro lado. Digamos que es como un amarre, ¿eh? El tambor, cuando toca un ritmo para hacer un viaje chamánico, se utiliza muchas veces, ¿no? Es porque tú con ese ritmo entretienes al cerebro, pero el cerebro de repente se olvida y entra en la otra parte del cerebro, que es la parte, digamos, del hemisferio derecho, etcétera, ¿eh? Donde está más la creatividad y todo eso. Y eso es lo que nos permite, pues, viajar o con la imaginación, las visualizaciones, porque todo eso está en esta parte del cerebro, ¿eh? Y aquí voy a hacer un inciso porque hasta ahora siempre nos han dicho que tenemos dos hemisferios cerebrales, que el hemisferio izquierdo es el analítico, ¿no? El que procesa todo lo del lenguaje, donde está la palabra, etcétera, etcétera. Bueno, hay muchas partes, ¿no? Ahora hago una síntesis, y nos han dicho también que el cerebro, la parte del hemisferio derecho es la parte, pues, analógica, de la creatividad, del instinto, de la imaginación, etcétera. Sí que es verdad que siempre más los neurocientíficos dicen que no están tan divididos en realidad. O sea, que hay una gran plasticidad en el cerebro que se demuestra cuando uno tiene un accidente y de repente se daña una parte del cerebro y surge otra parte que con esa función a mediar, ¿no? Eso se han dado casos así. Entonces se ve que hay una gran plasticidad y que sobre todo el cerebro está siempre interconectándose a través del cuerpo calloso, ¿eh? Pero sí que es verdad que hay zonas del cerebro que tienen que ver más con lo analítico y lo racional, y zonas que tienen que ver más con lo, digamos, la percepción más global, la introspección. Por eso nos entra en el inconsciente, lo emocional está ahí, la música está ahí, pero por ejemplo la música académica tendría de los dos hemisferios, porque cuando uno canta o toca el piano, lo que sea, tiene que medir, hay un ritmo, tienes que hacer cuadrar en unos compases la música, y eso es matemática, ¿no? Tienes que saber leer las notas del pentagrama, ¿no? Y eso tiene que ver también con capacidades del lenguaje, ¿no? de entender, de la escritura, ¿no? Entonces, todo eso es del hemisferio izquierdo. Pero cuando tú interpretas la música, cuando interpretas una melodía y le das calor, le das emoción, pues ahí estamos más en el hemisferio derecho. Por eso se dice que es muy bueno, ¿no? Que los niños aprendan con música, ¿no? O sea, que los niños aprendan música, aprendan a tocar un instrumento, porque van a potenciar mucho los dos hemisferios cerebrales, esa interconexión, ¿eh? Bueno, entonces, a ver dónde estaba yo. Estaba hablando del trance, ¿no? El trance, como decíamos, pues es transitar de un estado a otro. Transitar de la atención que está siempre hacia afuera, la llevamos hacia el interior, hacia adentro. Y entonces, pues entramos en ese trance. Entrar en trance es lo que se suele hacer muchas veces en la terapia, cuando tú dices, a ver, cierra los ojos, respira, con qué estás en contacto, qué sientes,
¿no? Eso es llevarle a un trance a la persona, entrar en su mundo interno. Cuando nosotros cantamos con entonaciones mismas, que es la mejor forma de entrar en trance, pues hacemos, ¿por qué? Porque al hacer entonaciones vamos entrando en una especie de relajación, que es lo que produce el trance, y desde ahí ya podemos entrar en nuestro mundo interno. El trance entonces lo van a tener algunos de los otros cantos. El canto de medicina, los cantos que se utilizan muchas veces en las ceremonias de planta sagrada, ¿no? Con la ayahuasca, con yagé, con todas estas ceremonias de plantas se utilizan los trances, ¿no? Cantos que repetitivamente te van llevando a un estado también, aparte de la sustancia. Y con el trance entramos en el interior, entramos en el mundo emocional y podemos tener acceso, es la puerta de acceso al inconsciente. Pensar que el inconsciente pues es como esa memoria, ese disco duro, ¿no? de nuestra vida, donde todas nuestras vivencias se van almacenando ahí, el famoso baúl de los recuerdos, ¿no? Pero algunos se almacenan bien cuando están bien colocaditos y otros no se almacenan bien y van surgiendo durante la vida para que les demos respuesta, ¿no? Y esto es lo que a veces pasa, que uno tiene algún contenido que le surge del inconsciente o que la vida te llama a tocar esa parte que estaba en el inconsciente y que quiere resolver, ¿eh? Entonces, el pensar que a veces en la terapia es difícil cuando una persona no tiene siempre un contenido explícito de algo, pues dar con algo que esté en el inconsciente. A mí me ha pasado, por ejemplo, en sesiones de terapia, donde a lo mejor recuerdo una mujer que vino, además era terapeuta, me dijo, pues yo me ha gustado, he visto lo que haces, o sea, he oído y tal, y me gustaría experimentar en una sesión, a ver, pues no sé, pero no tengo así como un tema. Y bueno, pues vamos a empezar con la voz, a ver dónde nos lleva, ¿eh? Y entonces, pues le puse a hacer entonaciones, ¿no? Entonaciones a escuchar su voz. Y una cosa que suelo decir, ¿no? Siempre es que cuando el terapeuta está escuchando ese sonido de la persona, está escuchando con su cuerpo. Es decir, está escuchando desde un rapport corporal y sonoro también, y emocional. Es decir, yo imagino que yo hago ese sonido y me imagino como si yo lo hiciera yo, ese sonido, y ahí me evocan imágenes, porque estoy accediendo al hemisferio derecho donde están las imágenes, ¿no? También, donde está la información. Entonces, pues me bajan imágenes, me bajan experiencias, mensajes a veces, desde ahí, desde esa escucha desde el cuerpo. Eso es muy importante, porque si yo hago ese sonido con ella un poco, me viene esa sensación, ay, pues es un sonido como que apagado, ¿no? Y por ejemplo, esa persona que empezó a hacer tranquilamente esos sonidos, de repente yo noté que cuando terminaba la entonación bajaba un poquito, hacía como un pequeño lamento al final. Claro, es sutil, ¿eh? Por eso hay que tener mucha escucha, ¿eh? Pero hacía un pequeño lamento al final. Y entonces yo le dije, pon un poquito más energía en ese lamento del final. Entonces, y entonces le dije, haz solo eso, ¿no? Y entonces empezó a hacerlo, ese lamentito que quedaba como en la colita del final, ¿no? Casi imperceptible. Pero de repente cogí ese trocito y lo amplié. Le dije, exagéralo un poco ese trocito, a ver dónde nos lleva. Y de repente la persona empezó a llorar y dice, ay, sí, ay, qué tristeza, sí, es que tengo mucha tristeza. Y entonces se dio cuenta de que estaba con mucho dolor, pues estaba viviendo una situación con un nietecito que le habían diagnosticado diabetes, en fin, ella había soportado para la hija, había sostenido a la hija, al nieto, ¿no? O sea, y se había hecho la fuerte y no había tenido dónde poder llorar
su tristeza por eso que le estaba ocurriendo, ¿no? Y de repente salió a través del canto. Ella no vino con ese tema, ni se imaginaba que tenía tanto dolor almacenado por esto, ¿no? Entonces, pues eso fue una forma que desde la misma entonación, escuchándola y desde el sonido, yo noté ese pequeño lamentito del final y se lo hice traer, ¿no? Se lo hice hacer figura para que entonces ella viera que había ahí, ¿no? Podía pasar que no tocase nada, pues bueno, no pasa nada, pero normalmente eso no es que lo haga la persona sin más, hay algo, ¿no? que se manifiesta. Entonces la escucha del terapeuta es muy sutil, por eso es muy sensible también, pero se escucha cuando tú haces ese sonido, aunque sea internamente o un poquito con ella. Porque, ¿qué pasa? Que si no estamos en el hemisferio izquierdo, estamos en lo cognitivo. Y entonces estoy pensando, ay, ¿qué le pasará? ¿Por qué le pasa esto? ¿Por qué le pasa lo otro? ¿O por qué no se ¿entendéis? O sea, no va. Si yo estoy callada, el hemisferio izquierdo, la parte cognitiva, tiene ruido en mi cabeza. Y entonces cuando yo canto con el otro o imagino que canto, que también sirve imaginarlo, cantarlo bajito hacia adentro, yo escucho eso. Y uno de los ejercicios, por ejemplo, que aquí hay personas que lo han vivido conmigo, es que yo propongo a veces cuando hay que hacer feedback o hay que escuchar al otro, pues una vivencia, ¿no? Yo les hago que el que escucha, escuche con un sonido sutil, con la boca cerrada. Pero cuando tú haces ese sonido, aunque parezca lo contrario, que la persona que dice, uy, si hago sonido no le voy a escuchar, pues no, es todo lo contrario, escuchas con más atención y además callas tu mente racional, que es la que te empieza a decir como un lorito, uy, pero no he entendido lo que ha dicho, ¿y qué ha querido decir con eso? ¿Y qué habrá que, no? Este diálogo interno que muchas veces estamos con como una especie de parlanchina aquí que nos habla, cuando estamos escuchando, y claro, no escuchamos bien, porque tenemos aquí que nos habla, ¿no? Entonces, el hacer un pequeño sonido nos ayuda precisamente a poner más atención y a estar más en conexión con esta parte del trance y del inconsciente, de las emociones, de acompañarle mejor, ¿no? Bueno, ¿me vais siguiendo hasta aquí? Si queréis también hacer alguna pregunta de vez en cuando, también me gusta, ¿eh? O sea, que me preguntéis. Yo me había hecho como un pequeño esquemita, pero cuando empiezo a hablar voy voy a rueda libre y no sé si al final me estáis siguiendo bien, si estáis entendiendo lo que os quiero decir. Vamos, es lo importante, ¿no? Resumiendo los ingredientes para que el canto sea terapéutico, es un poco que a través del sonido entramos en trance, que con el trance podemos acceder al inconsciente y a la parte emocional, ¿eh? Entonces pensar que el canto libre, la música en formato de improvisado, libre, espontáneo, es lo que nos va a facilitar ese acceso al inconsciente, ¿eh? Pensar que en todas las artes existe esto. En la pintura existe la pintura figurativa y la pintura abstracta, ¿no? La pintura figurativa sería como la música académica, la música de partitura. Tú tienes un paisaje y lo pintas igual, o le das tu interpretación, a lo mejor porque hay conexiones con el otro hemisferio, pero es más de copiar, ¿no? O de hacer algo significativo, figurativo, que se dice. El cambio, la pintura abstracta es más de tu impulso, ¿no? Coges un trazo, ¿no? Y sacas lo que es tu impulso del momento, tu impulso vital, tu sensación del momento. Entonces, esto es lo que es interesante, que ocurre también entonces en la música. La música improvisada, que tenga que ver, que esté en conexión con tu sentir.
Esto es importante, o sea, porque también, por ejemplo, el jazz, ¿no? Ahora se me ocurre hablar del jazz que es improvisación, ¿no? Pero aquí, digamos que tienen una finalidad de hacer algo estético, ¿no? O sea, se van y tienen también los componentes del trance, de entrar en conexión con otros campos, pero digamos que es el objetivo final es pues un concierto, que sea algo estético, que la gente pueda vibrar con eso, ¿no? En el canto libre no estamos buscando una estética musical, por decirlo de alguna manera. Estamos buscando una belleza que tiene que ver con la transparencia del ser, con la autenticidad del ser. ¿eh? Y desde ahí es bello, aunque chirríe. Es como decir, si tú te vas a un pueblo indígena y oyes cantar a una viejecita desafinada, pero que canta con todo su corazón, te llega lo mismo y te parece bellísimo, ¿no? Aunque desafine. Y a mí me pasó, por ejemplo, también cuando yo tenía 20 años, que eso alguna vez lo cuento, que en un viaje que hice con el movimiento de TSE, de un movimiento ecuménico, religioso, interreligioso, de muchas tradiciones espirituales, nos juntábamos muchos jóvenes en las grandes basílicas del Vaticano o tal, pues en la época de Navidad, y se cantaban mantras en todos los idiomas. Y era muy bonito, era gente joven de todo el mundo, miles de personas ahí sentados en el suelo y cantando mantras, era precioso, y horas y horas. Y yo tenía unos 20 años, todavía no había dado con esto del canto libre, pero estaba todavía imbuida de la música académica de mi casa, mi padre, en fin, todas esas historias, y tenía un sentido crítico musical dentro de mí. Y había una persona detrás que cantaba fatal. Y yo cada vez que lo oía era un hombre, digo, pero ¿por qué no se calla? Canta horrible, si es que es el que más se le oye. Cantaba el grito pelado y cantaba desafinado como una campana y era el que más se le oía. Y yo estaba con todo tan bonito, ¿no? Tan celestial y digo, ¿y ese hombre que cantaba así? Y al final yo pues me armé así como, no sé, furibunda un poco, pues me giré para echarle una mirada furibunda y de repente me quedé pues congelada porque era un chico joven, paralítico cerebral en una silla de ruedas, que estaba así encogido y que cantaba a pleno pulmón desde su corazón y estaba en plena conexión con lo devocional, con su conexión con lo divino y no le importaba nada si desafinaba, si su voz era la que más se oía. Él cantaba desde su ser, el ser que Dios le había dado y él estaba en conexión con lo divino desde ahí. Para mí esa ha sido una gran lección. Concha, que querías decir algo. Sí, sí, ábrete el micrófono. ¿Puedo? Sí, ¿Se me oye? claro. Sí, 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 puedo. sí. Yo te quería hacer una pregunta, Rosa. Mm. Eh, Desde el enfoque del terapeuta, ¿no? Desde, bueno, pues llevando a terapia esta herramienta que planteas, más allá de la conexión, ¿no? Del terapeuta, de la intuición del terapeuta, de aquello que escucha, de aquello que le llega y cómo, bueno, puede sentir lo que está pasando. A mí me gustaría saber si hay algún tipo de sonido en tu experiencia de estos años, si hay algún tipo de sonido que, que es identificativo de algún tipo de emoción concreta. Es decir, yo estoy en consulta con un paciente y escucho un sonido y a mí me llega, pues si es lo que decías, ¿no? Escucho con el cuerpo, tal, estoy conectada y me llega, bueno, pues que está no sé cómo, amplifico este sonido para ver qué pasa por ahí, porque mi intuición me lleva por ahí, lo que sea. Pero sí que me gustaría saber si hay algún sonido como, no sé, específico, pues que denote pues que ahí hay rabia, que ahí hay vamos, son identificables, pero bueno, quiero decir, a veces, yo qué sé, ¿no? Pues igual hay un sonido que no eres capaz y resulta que dices, ah, pues está haciendo esto y si esto es tristeza o esto es miedo o esto es,
Claro, ¿Existe algo eso, así? a ver, sí, digamos que cuando uno está acompañando terapéuticamente tienes varias puertas de acceso, no solo el sonido en este caso, sino que también tienes pues la expresión corporal, ¿no? La mirada, es decir, una persona que está triste, la energía de la tristeza es mirar hacia abajo y uno se va volviendo lánguido, ¿no? Pero sí que es verdad que en este caso, por ejemplo, de que yo comentaba antes, claro, si uno hace o algo así, este pequeño lamentito ya se nota un poco como un lamento, ¿no? No podría ser de rabia, por ejemplo. Si hubiera hecho un sonido y yo viera que hubiera un tono de voz como irruente o fuerte y además hay un contenido, lo que sea, pues también me da pistas, ¿no? Pero no siempre, no siempre. Yo creo que hay que guiarse más con la intuición y, y haciendo el propio sonido, o sea, con el paciente, te va llegando también esa información. Si tú haces ese sonidito que termina en un lamento o ves que la persona está nerviosa por lo que sea, pues también hay formas de sacar ese nerviosismo. Es como si uno se sacudiese, ¿no? ¿No? Entonces, o sea, más bien, más que la persona que haga sonidos que me puedan a mí inducir a esto es un sonido de rabia o de tal, es más sentir la energía de la voz, la energía de su cuerpo, la expresión, ¿no? De su rostro, todo eso te va llevando. Eh, no sabría, o sea, no creo que hay como sonidos así como tan específicos, Ya, ¿no? ya. Vale. Es más globalmente. Mm. Lo que sí se pueden proponer son sonidos para expresar ciertas emociones. ¿Eh? Por ejemplo, si yo quiero que la persona exprese rabia, le puedo sugerir hacer un animal feroz, ¿no? Sonidos que tengan que ver con ¿no? Entonces, con algo distintivo, animal, ¿no? Eh, si quiero que conecte más o que saque más el dolor, pues a lo mejor puede ser a través de un... Yo utilizo mucho o me valgo mucho de los animales, ¿no? El ululato del lobo, ¿no? La este sonido agudo te puede sonar un poco a lamento, ¿no? Entonces, cuando tú te pones a ulular, y te imaginas que eres un lobo, te permites más entrar en el dolor. Que si le dijera, llora, llora haciendo ahí no va a entrar porque hay una resistencia, ¿no? Entonces, lo bueno que tiene el sonido muchas veces es que permite romper la resistencia que hay en la terapia. Los que sois terapeutas sabéis lo que es difícil muchas veces en la terapia romper la resistencia del paciente, porque la resistencia no son más que creencias negativas que tenemos asumidas desde pequeños, ¿no? Entonces, nuestra creencia nos dice que si me meto en este contenido me va a morir de miedo o de angustia o que no podré soportarlo o que me volveré feroz y mataré a alguien. O sea, esto es lo que nuestra parte nos dice porque no, es una creencia limitadora que hemos aprendido de niños, ¿no? Y el paciente no tiene ganas, o sea, de sufrir más. Y tiene razón. Uno quiere venir a terapia para sentirse mejor, pero muchas veces para sentirse mejor hay que pasar el dolor, ¿no? Para poderse liberar. Entonces, una forma sencilla o diferente de transitar el dolor, que a veces es más ligera, puede ser a través del sonido.
sea, yo muchas veces me doy cuenta en procesos así terapéuticos donde la persona a lo mejor se da cuenta de que ha ido muy a fondo, con mucha intensidad y muy rápido. O sea, puedes hacer un trabajo súper profundo y a lo mejor han pasado 5 minutos, porque el tiempo con el sonido se dilata. No tenemos la percepción racional del tiempo. Hay una dilatación, es como el niño que el tiempo cuando se lo pasa bien, cuando está totalmente conectado con algo, no existe el tiempo, ¿no? Pues así es con el sonido. Gracias. Muy bien. Bueno, pues no sé dónde... A lo mejor podemos seguir con alguna pregunta, si os apetece, porque yo creo que ya he dicho mucho de lo que yo quería decir. Si se me ocurre alguna cosa también lo diré, pero me gustaría también, como ha hecho Concha, pues si tenéis alguna pregunta o algún comentario, cómo os está sonando también todo esto, para quién es nuevo, porque algunas personas de aquí no os conozco y me gustaría saber cómo suena todo esto que os estoy diciendo. Si os inspira, si os surge... Porque, claro, yo me he referido aquí al canto terapéutico como terapeuta, pero que sepáis también que claro, pues lo que yo hago es también... en mis talleres, por ejemplo, claro, preparo como formación al canto terapéutico, pero si eres terapeuta, pero si no también el canto terapéutico te va a ayudar a dar recursos para lo que tú estés haciendo. Porque hay gente a lo mejor que es doula, por ejemplo, ¿no? Doula o que preparan al parto, pues puede utilizar la voz con las mujeres, ¿no? No hace falta que haga terapia, pero puede utilizar la voz para precisamente entrar en conexión con el bebé, etcétera, etcétera. O una persona que hace grupos sociales, con ancianos, con inmigrantes, yo qué sé, pues puede utilizar, incluir en su profesión la voz. Entonces, la formación o los cursos que yo hago, ¿no? No es que sean exclusivamente para terapeutas, pero también, es decir, porque yo soy terapeuta, entonces lo que yo propongo es un trabajo de crecimiento personal a través de la voz, ¿eh? Esto es un poco lo que yo propongo con mis talleres y mis formaciones. Ana Fernández, pues venga, adelante. Venga, va. ¿Se me Sí, oye? sí, Sí. sí, perfecto. Pues nada, yo trabajo como profe y me Ah, pregunto si esto que nos propones, que es súper interesante, también vale para darnos voz. Los que somos claro, así muy tímidos, muy miedosos para hablar en público o en grupos grandes. sí. Si ayuda también, si puede ayudar pues, para expresarte, no solo para llegar a sentimientos o emociones que están escondidas, ¿no? Claro. Bueno, Pues es por algo. supuesto, mira, esto es una de las cosas que me dice mucha gente que después de los talleres siente que tiene como más voz, como más presencia sonora en el mundo. Es decir, se atreve más a hablar, a decir las cosas, las opiniones, ¿no? Es decir, como que se quita un poco el miedo, porque claro, yo trabajo en individual, pero trabajo mucho más en esta época de mi vida con los talleres, en grupos, ¿no? Porque ahí es donde siento que es de mucha mayor potencia, ¿eh? El trabajo. Pero la gente que viene a los grupos me dice que después tiene esta sensación de poder ocupar más el espacio sonoro, porque piensa que en la voz, claro, está impregnada de todas nuestras memorias. La timidez no es algo de ahora, es algo que viene desde tu niñez. O porque vivías en una familia de tímidos, que a veces también puede pasar, o porque alguien te amedrantó y entonces te volviste tímida. O sea, puede haber muchas formas como ha tenido esa... Y entonces, claro, en el trabajo todo eso se va a ir liberando. Con lo cual va a tener como consecuencia que tú puedas acceder luego al mundo sonoro con tu voz, ¿no? Porque ya no le vas a tener tanto miedo.
también hay momentos en el grupo, en los talleres, donde la gente tiene que expresarse con su voz delante de los demás, con su voz libre, ¿eh? Y entonces eso es como, es un misterio, o sea, claro, dicho aquí, puedes decir, ¡ay, qué horror! Yo no lo haré nunca, ¿no? Pero no, no, lo hacen todos porque luego cuando llega el momento es mucho más fácil de lo que uno cree. Y como además lo que te pasa a ti le pasa a mucha gente, pues es como que al final todos se animan, todos se unen, ¿no? Entre todos se ayudan, ¿no? Y se sostiene mucho con el canto del grupo también, con un canto a veces de sostén, de entonaciones o así, que ayuda a la persona individual que está... Pero todo eso luego te lo llevas en la vida, a poder tú dar tu individualidad sonora, ¿no? En el mundo. Sí, sí. Bueno, y con los niños que sepas también que yo en Italia trabajé también con niños en preescolar, que les iba a hacer una sesión semanal a las criaturas y yo hacía muchos trabajos también de sonidos para liberar, cuando tenían mucha energía que no se paraban, entonces nos poníamos todos agarrados de las manos y hacíamos un sonido fuerte en el medio y luego suave, íbamos alternando el suave y el fuerte, ¿no? Entonces, venga, vamos todos ahí con la A, ¿no? Y eso les encantaba y sacaban toda la energía. O sea, tú ordenabas todas esas energías que estaban dislocadas, ¿no? Las ordenabas, pero dándoles la expresión en esa dimensión que ellos querían de gritar, ¿no? Vamos a gritar, pero lo vamos a hacer de esta forma. Y de esa manera aprendían a gritar desde modulando el silencio y gradualmente yendo hacia el volumen alto, ¿no? Y luego otra vez al silencio. En fin, se pueden hacer muchas cositas también con ellos a nivel de sonido, ¿eh? Pues ¿Alguien gracias, Rosa. más? Sí, Pues a ver cuándo gracias. vuelves a Galicia. Nada más. Bueno, pues acabo de ir, o sea que Ya. ahora espero Ahora, que a pesar del año que viene puedo volver. venga, gracias, Rosa. Gracias. ¿Alguien más quería preguntar alguna cosita? O sea, no sé, por ejemplo, tengo aquí, esta que pone usuario, esta mujer, ¿quién eres tú? Usuario, que pone usuario, que no te conozco. Hola, yo soy Yolanda. Ah, vale. ¿Y de dónde estás tú? Yo estoy en Zarauz. Ah, en Zarauz, mira, cerca Sí, de Donosti. Yo soy de allí, de sí, Donosti. sí, es que me ha pasado el enlace un amigo de San Vale, Sebastián. vale, vale. Y bueno, yo no me dedico, yo vengo también de familia por parte de mi padre músico y Ajá. mi madre psicoterapeuta. Entonces sí que estoy súper en contacto con todo el tema de la psicoterapia y bueno, y en diferentes momentos, pues en terapias y bueno, resolviendo cosas y me parecía interesante y era por curiosidad. Vale, vale, Me vale. parece muy interesante, me ha gustado mucho. Bueno, pues en Donosti estuve también en marzo haciendo un tallercito de 3 horas con 18 personas y fue muy bonito. A ver si nos vemos en alguna ocasión por ¿Dónde allí. estás ahora? No, yo estoy en Barcelona, Ah, vale. sí, pero tengo familia allí, mi madre, en fin, de vez en cuando voy por allí. Así que Vale. Pues si me has dejado tus datos, pues ya te iré diciendo cuando vaya por allí. ¿Alguna cosita que queráis preguntar más? Algunas personas están sin... me gustaría saber, porque no conozco bueno, María José, tú también eres de Galicia, ¿no? A ver, Hola, sí, hola, ahora se oye. sí, 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 sí. Sí, sí, yo también soy de Galicia. ¿Y Soy de, eres bueno, ahora terapeuta o...? no, 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 Ah, no, vale. no. Yo hice, bueno, nos pasó la información Oralice. Ujú, ujú. Entonces, yo hice el curso de constelaciones con Oralice y ya hace un montón, del 7 al 9 en Vila García, a través del Ujú. Instituto Gestalt.
Y bueno, hice varias cosas con Oralice y entonces, bueno, me parece interesante cuando envió el link de este curso y que me parece importantísimo lo de la proyección de la voz y el poder de la voz. Me gusta mucho cantar y bueno, estoy ahí expectante, mirando y me parece muy interesante y las preguntas que también eh, hicieron. Y estoy así un poco, Bueno, muy bien, gracias. nada, Sí, la verdad es que el tema de la voz y sobre todo del canto no es fácil, ¿eh? No es fácil porque lo tenemos como delegado a las personas que cantan bien, que cantan bonito, que tienen bonita voz, ¿no? O que saben música. Y entonces, claro, la gran parte de la gente no está ahí en ese grupo. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Que no pueden cantar? ¿No podemos cantar? Y eso es una pena, es como si la cultura nos pusiera solo a los grandes artistas, cantantes que tienen voces bonitas y pensamos que cantar es para eso, para esas personas. Y no, el canto es al alcance de cualquiera. Y además todos tenemos esta voz y el canto libre te ayuda a transformarte, a vivenciar otras cosas, por ejemplo, aplicaciones del canto libre que yo utilizo en el canto terapéutico. Pues, por ejemplo, el canto devocional, pero el canto libre devocional, porque existe el canto de mantras, ¿no? Un mantra que se repite, muchas veces en sánscrito o no, pero lo vas repitiendo, es un canto importado que tú lo haces entrar, con la repetición entras en trance y lo vas dejando entrar. Pero imagínate lo que puede ser que tú entres en conexión con lo divino desde tu propio canto libre, como si fuera lo divino que canta a través de ti. Tú te haces a un lado como ego y te pones en manos de lo divino, de Dios que canta a través de ti. Y entonces ahí no hay crítica, porque tú no puedes decir, oye Dios, que estás cantando feo o que estás desafinado. Canta bajito, que soy feo. O sea, no le vas a decir eso a Dios, ¿no? O a lo divino, a lo que para ti sea la divinidad. Entonces tú entras en una conexión muy profunda, haciéndote a un lado el ego y entrando en esa conexión. Porque en el fondo, este canto libre devocional no es más que una canalización, ¿no? De la fuente, ¿no? Tú dejas entrar lo divino a través de ti y canta, eso canta. Entonces es muy profundo, entras en unos estados espirituales muy profundos. O vas a la naturaleza y cantas a un árbol. O sea, ves un paisaje bonito y en vez de decir, qué bonito, qué maravilla, lo cantas. Y te dejas ahí, que cante. Y si estás mirando el paisaje, te vienen esos cantos. Y luego se van, ¿no? Son cantos únicos, irrepetibles, ¿no? Que son del momento, del aquí y ahora. Pero ese canto que estás tú cantando al árbol o a ese paisaje maravilloso, estás sintonizándote con esa energía de la naturaleza. Eres tú un pajarito más en la naturaleza, eres un animal más, una florecita más, o eres el viento. O sea, eres una parte más de ese todo. Es muy diferente que si yo cantase una canción con letra importada. ¿Veis la diferencia de esa conexión? O sea, y claro que los cantos medicinales o los cantos medicina que se usan en muchas ceremonias, ¿no? De abuelito fuego, de canto al corazón, ábrete corazón, en fin, todos esos cantos están muy bien porque vienen precisamente de experiencias de alguna persona que ha canalizado ese canto desde su vivencia y le ha puesto letra. Pero luego tú lo has aprendido importado de esa experiencia y sí que te puede crear el contenido, la belleza de ese canto, una experiencia, pero nunca será como la tuya. Nunca será como la tuya.
Y pensar que hay chamanes que curan con sus cantos y están totalmente desafinados como campanas. Pero no por eso tiene menos fuerza su canto, ni menos capacidad de curación. Entonces no va por lo que tú estés afinado. Es más, los sonidos desafinados, disonantes, son los que te abren portales a otras realidades. Esto es curioso, Porque pensamos la música celestial, ¿no? Música armónica, que normalmente suele ser música de concierto, de música bonita, ¿no? Celestial. Pero hay una parte de la disonancia que te abre, es como si la realidad se abriese. De hecho, una vez conocí un constructor de instrumentos musicales prehispánicos, un colombiano, Esteban Valdivia, me acuerdo el nombre. Además tiene en Instagram, creo que tiene cuenta, y él construye instrumentos precolombinos que los ha sacado de tumbas de los mayas y son instrumentos muy particulares, ¿no? Y yo hice un taller con él y nos los enseñó, los instrumentos, cómo sonaba cada uno, había de muchas cosas. Había una flauta, qué pena que no la compré porque tenía dos para vender y enseguida se la pillaron personas, pero me hubiera gustado tenerla. Era una flauta que tenía eran dos flautas pegadas, pero con una separación de medio tono. Y entonces cuando tú tocabas las dos flautas a la vez, ¿no? Sonaba estridente. No sé si podéis imaginar lo que puede ser medio tono, o sea, que no suena armónico, que suena estridente, ¿no? Y él decía que era mucho más difícil hacer esa flauta disonante que la consonante, que la armónica, ¿no? Era mucho más complicado, mucho más difícil, y que con esos sonidos se entraba, eran los sonidos que usaban los chamanes en sus ceremonias de curación, porque eran esos sonidos que entran en ciertas atmósferas, ¿no? Crean ciertas energías. No sé muy bien cómo funciona, pero esto me llamó mucho la atención, ¿no? Y, por ejemplo, también una cosa que yo suelo utilizar en algunas técnicas en los talleres, por ejemplo, es de hacer que el grupo haga disonancia. Propongo que hagan disonancia. Es curioso, ¿no? Porque uno intenta pues como cantar bonito, pero a mí no me interesa que la gente esté pendiente de cantar bonito. Quiero que canten, que expresen con sus voces, como sean. Entonces una forma de romper ese pudor, de no saber que canto bien, que no tal, es canta mal, canta desafinado, canta disonante. Y entonces ahí se libera algo. Se libera una energía que estaba contenida en querer hacerlo bien, ¿no? Y cuando yo utilizo esa disonancia, cuando ya el grupo es capaz de hacer esos sonidos disarmónicos, entonces hago trabajos emocionales, porque lo disarmónico abre la puerta a la emoción, a emociones difíciles. Si quieres entrar en emociones de dolor o de rabia, o sea, situaciones dolorosas, pues cuando el grupo hace la disonancia, la persona que está en el medio, a lo mejor trabajando para entrar en algo, entra más fácilmente en ese dolor, o en esa angustia, o en esa rabia, en lo que la emoción le llame, ¿no? O sea, se puede utilizar también en ese nivel, Bueno, así que me vienen a veces como pinceladas, ¿no? Pero para que veáis que en los talleres podemos vivir muchísimas experiencias con la voz, que siempre va siguiendo lo que la persona le va pasando, ¿no? Por ejemplo, los temas, por ejemplo, que yo estoy tratando en la formación esta de canto terapéutico, ¿no? Yo no son grupos solo de canto o de voz o de exploración vocal. Sí que hay exploración vocal, pero yo lo que quiero es que luego esa exploración vocal, que esas voces que se liberan, te ayuden a tratar temas que tengan que ver con tu evolución en conciencia.
con tu desarrollo personal. Y por eso, bueno, yo he tenido un maestro que es Claudio Naranjo, al que he seguido desde que tenía 25 años hasta que murió, ya, o sea, hace poco, hace unos años, y con este maestro yo he crecido. Y todos los temas que él me ha enseñado y con los que he ido yo creciendo y viéndome, pues los he ido llevando de alguna manera a la voz. ¿Cómo puedo yo transmitir esas enseñanzas? A través de la voz, a través de los cantos libres, a través de experiencias, de técnicas que me voy inventando, pero siempre con el sonido, con la voz. Y entonces la persona hace un proceso de crecimiento. Bueno, mira, aquí tenemos Maribel, que se ha hecho... ¿Puedes decir alguna cosita? Como que antes estabas ¿Se me tapada. oye? Sí, sí. Vale. Bueno, que yo quería agradecerte la conferencia de hoy, que me ha ayudado mucho a abrir nuevos espacios. La verdad es que estos últimos días he tenido como una pequeña crisis y todo lo que has contado me ha inspirado como a reconocer que sí que puedo transformarme, que hay herramientas, que hay posibilidades y que estoy muy contenta de haberte escuchado y te agradezco toda tu experiencia, tu larga experiencia y tu generosidad. Muy bien. ¿Dónde estás, Maribel? Vivo en Madrid En Madrid. y me gustaría conocerte personalmente. Vamos, Qué que en algún bien. momento iré a alguno de tus cursos. Pues que sepas que hay dos mujeres de Madrid que a lo mejor vienen a la formación a Barcelona, ¿eh? Te lo digo porque a lo El curso mejor que se viene. juntan. En octubre empiezo, sí, ya te mandaré la información. Vale. Porque aunque fuera solo una vez, ya te sirve. O sea, la formación que yo hago son 7 módulos, 7 fines de semana, uno por mes, de octubre a abril. Pero también, como son temas, pues uno también se lo puede organizar, pues bueno, este mes no puedo el siguiente, puede hacer un tema que le guste más que otro. También doy esa posibilidad, porque los temas, digamos, se concluyen en el fin de semana. Claro, que cuando uno hace todo, pues realmente siente una gran transformación en su voz, en el potencial de su voz y de su canto. Lo utiliza ya para el canto para todo. Eso es lo que yo quiero que al final la gente consiga, que se apropie de su propio canto libre y que lo pueda usar para todo, para acunar a su bebé, para cantarle de regalo de cumpleaños a alguien querido, para cantarle a un árbol en la naturaleza, para ponerte en conexión con Dios, para reparar partes tuyas que necesitas soltar y transformar. O sea que esto es lo que yo quiero que la gente lo tenga, como no como algo que el canto es solo para la gente que canta bien, no, para todos. Y no importa si sabes o no sabes música, si cantas bonito o feo, porque aquí no es para dar conciertos ni para ir a ninguna coral, porque para eso vas a un profesor de canto, Pero en este sentido, si tú te apropias y yo espero que si esto te inspira, que cuando tengas algún espacio tuyo libre, te pongas a explorar tu voz. Sí, a veces lo hago, pensando en tus indicaciones, lo hago, porque alguna vez he ido a alguno de tus, vamos, he ido, a participar en algún taller online. Vale, muy bien, Maribel, o sea, ya nos conocíamos, muy bien. Bueno, pues si queréis, no sé si hay alguna pregunta más, si queréis podemos hacer ahora una pequeña práctica, ¿vale? Pequeñita, pero justo para que, no sé, porque tampoco sé si tenéis espacio en vuestra casa, íntimo, para poder hacer algo, pero vamos a hacer unas cosas que tampoco se van a alarmar los vecinos. ¿Vale? Entonces, lo que sí vamos a hacer es ponernos de pie. A ver si... A ver, que os voy a compartir la música, porque... A ver si puedo. Vaya, ahora no me da aquí. Pero... Vaya.
Entonces, vamos a compartir. El ordenador. Vale, entonces nos vamos a poner de pie. Ay, alguien tiene el audio. Silenciamos. Ay, yo. Sí, a Maribel, que soy una ambulancia. ¿Puedes Sí, 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 cerrar venga. la A esta? ver, Vale. Bueno, pues entonces lo primero que vamos a hacer es tomar conciencia de nuestra respiración. Vamos a inspirar profundamente. Vamos a llevar las manos hacia arriba, inspirando. Y luego vamos a exhalar sin sonido todavía, con las manos, haciendo como un especie de campo. La idea es que cuando exhalas, tú llevas los brazos al mismo tiempo que vas exhalando, que cuando ya no tienes más aire, los brazos están abajo, ¿vale? Volvemos a inspirar profundamente. Y exhalamos con sonido suave, o sea, sonido sordo. Y abriendo la boca, ¿eh? Cuando exhalamos, abrimos la boca, ¿eh? Ahí podéis notar cómo la garganta se puede ir abriendo, como si fuera un canal de parto. Tú vas abriendo ese canal y vas haciendo que el sonido vaya preparándose para salir, ¿eh? ¿Vale? Otra vez. Y ahora te pones las manos aquí, como vamos a apropiarnos, van a hacer nuestro sonido con una entonación, ¿eh? Y entonces haremos algo así como... abriendo bien la boca y sintiendo toda la vibración en nuestro tórax, en el pecho, y como diciendo, este sonido soy yo soy este sonido. Pensar que en todo el universo de millones y millones de sonidos que hay en este momento, tú eres un sonido único. Tienes tu identidad sonora, ¿eh? Tu timbre. Entonces, pues ahí vamos a tomar conciencia del sonido que somos. Y lo voy a hacer poniendo una musiquita para que sea un poquito más agradable la cosa. Pero no os preocupéis si sintonizáis o no con la música, ¿eh? Hacéis entonaciones como si fueran carreteras de sonido hasta que se pierde en el horizonte, vuelves a inspirar y haces otro sonido y siempre tomando contacto con tu voz, con que eres ese sonido, la conciencia de ser este sonido. ¿Se oye un poquito la música? ¿Se oye? ¿Sí? ¿Y mi voz? ¿Se oye mi voz? Vale. Vale, entonces hacemos este sonido.
tomando conciencia de que tú eres ese sonido. Y ahora podemos elevar los brazos hacia arriba, como antes, ahora con sonido. Cubriéndote un manto de luz, quieras. Visualízate como si te envolvieras con un manto de luz, de armonía, de lo que tú necesites en este momento. ¿Qué necesitas en tu vida? Armonía, paz, tranquilidad, alegría, pues lo llenas de esa frecuencia. Te vas quedando de nuevo con los brazos en el corazón y respiras la experiencia simplemente de sentir tu ser vibrante, tu ser vibrante. Pensar que con esta cosa tan sencilla como hemos hecho, que es ya cantar, una nota, pero es cantar, y sentimos nuestro ser que vibra, que está cantando. Y como veis, hemos puesto una intención. Cuando os he dicho envolveros, ¿no? Como en una especie de túnica o de luz, de burbuja de luz, y en esa burbuja tú puedes poner un estado que tú quieras, ¿no? Entonces, si tú necesitas tranquilidad o calma, pues tú proyectas esa frecuencia de la calma. No sé si os ha venido algo, pero os voy a decir algo más. Que, por ejemplo, si yo quiero un estado de alegría y en este momento no estoy vibrando en la alegría, estoy aburrida, imagínate, y digo, ay, pues me gustaría estar como un poquito más alegre, ¿no? Con más chispa vital. Entonces me imagino, lo voy a anclar, me imagino que una escena en la que me siento así, en la que me he sentido así, con alegría, con chispa vital. Puede ser un día en la playa con amigos, una cena con quien sea, con amigos, y ahí me siento bien. Entonces anclo esa escena y la llevo a sonido y me la envuelvo, la sensación de alegría. Es como un ropaje, Entonces, esta es la forma como yo engancho luego ya los recursos, los trabajos terapéuticos muchas veces. Que un simple ejercicio que podía ser
banal de entrar en contacto con tu vibración sonora, lo puedes llevar a otra frecuencia más profunda, poniéndole un contenido, una intención diferente a ese sonido. Vamos a hacer otro ejercicio y ya después nos vamos a ir cerrando. Ahora también con esta música que os voy a poner, vais a hacer siempre con entonaciones, porque es lo más sencillo y me gustaría también que, aunque luego uno puede hacer el canto libre que quieran, pero las entonaciones es la forma más sencilla que yo encuentro para que la persona entre en conexión con su interior de forma muy sencilla, sin distraerse en si estoy haciendo bien o mal, porque una entonación la podemos hacer todos, de forma muy sencilla. Puedes encontrar que no tengas mucho aire, que no llegues muy larga, pero bueno, eso es ejercicio. Yo llevo muchos años con esto y a mí me llega muy largo, pero esto es práctica, O sea que no pasa nada porque sea más corto, pero son entonaciones. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a imaginar que en nuestras manos tenemos esas vibraciones del sonido en forma de color. Entonces imaginemos dos colores que nos gusten. Entonces tú en una mano pones un color y en otra mano pones otra. Y mira a ver si esos colores tienen que ver con alguna emoción bonita, con algo que te guste o con algún paisaje. Y lo que vamos a hacer cuando cantemos es que vamos a pintar en el espacio con las entonaciones. Es una experiencia un poco diferente pero a la de antes, pero es también bonita. O sea, la sensación es que tú vas a ir cantando usando solo entonaciones, vas a ir moviéndote en el espacio como si pintaras de forma abstracta. No es verdad que hagamos casas y chimeneas, pero podemos como hacer una pintura en el espacio. ¿Se entiende esto? ¿Lo entendéis? Vale. Si no, pues es una inspiración. Luego hacéis lo que os salga. También está bien que uno se invente los ejercicios. Pero a mí me ha venido esta tarde cuando estaba haciendo, me ha venido, pues les voy a hacer pintar en el espacio. Pues porque es una forma también en el que tú mueves el cuerpo. Y es una especie de tai chi sonoro, ¿no? Te mueves la energía, sientes que vas pintando con esos colores, a lo mejor se mezclan. En fin, juega un poquito con eso,
Vamos a ir recogiendo todas las pinturas hasta también llevarlas al corazón. Y también tomar conciencia de cómo nos sentimos, de qué nos ha dado este ejercicio, ¿vale? Y vamos a volver aquí a la ventanita, si queréis comentar algo, como... Sobre todo las personas que no habéis, que es la primera vez o que a lo mejor habéis entrado en contacto con vuestra voz, me gustaría... ¿Cómo ha ido esta experiencia? ¿Quién me quiere comentar? Bueno. Hola, Rosa. Sí, Soy ¿quién es? Susana Marines, no sé si se me ve. Sí, aquí estás, es que de repente... Hola. Sí. Sí, nada, muchísimas gracias. Te escribí por el mail porque estoy interesada en por lo menos asistir a algún taller y Sí. con la sesión de hoy pues me he quedado convencida de que quiero hacerlo, sí o sí voy a apuntarme, no sé cómo lo haré todavía, pero Porque tú estás en Madrid, ¿no? No, yo estoy en Castellón, En Castellón. en la provincia Sí. de Castellón, sí, en Villarreal. Y claro, el tema del viaje y de trabajar y todo eso, pues es un poco impedimento, pero ya buscaré la manera. Y me recomendaste que el primer taller es a lo mejor el más potente de todos para desbloquear, así para el tema de desbloquear. De alguna manera... Ay, no sé por qué se oye... Espera, no sé... ¿Tenéis cerrados los micrófonos, excepto la Susana? Porque, Pepa, me da la impresión de que tú lo tienes abierto, ¿puede ser? Vale, a ver si es eso. Me decías... sí, bueno, el primer taller no es que sea el más profundo, todos van teniendo como una progresión de trabajo. Pero digamos que el primero es en el que se desbloquea la voz por primera vez, ¿no? Donde yo voy a trabajar con cada persona individualmente también. Entonces, si hay alguna cosa en tu voz, se va a liberar ahí. Vale. ¿No? Alguna memoria antigua, lo que sea, se trabaja también con el niño interior. O sea, hay un trabajo más específico también de entrar en este método del canto libre, ¿no? Entonces, claro, es más significativo que si una persona va a hacer uno, pues que al menos haga el primero, porque es como el que te da iniciación al método, ¿no? Y además, pues yo pues trabajo pues individualmente con las personas. Muy bien. Entonces, yo te animaría a ese y también así, pues si luego pues quisieras hacer alguno más, ya también pues el grupo ya lo conoces, ¿no? Como que puede ser bonito también eso. Muy bien, Pues muchas gracias. Bueno,
Pues no sé si hay alguna preguntita más, si no vamos a irlo dejando. Espero que os haya servido, que ha sido inspirador y que os den ganas de probar sobre todo, ¿no? Rosa, Marina, hola, hola. bonita. Mira, que estos días, practicando el mantra, ¿no? Sí. Que habíamos llevado, lo que tú decías de que percibías, pues en los tonos de voz, que si pues había tristeza, si había un poco los matices, ¿no? De las emociones. Yo voy percibiendo un poco eso, ¿no? Y digo, ostras, hoy me salió porque los grabo. Cada Claro. día lo grabo para mí, ¿no? Entonces me Sí. lo grabo y lo escucho, a veces lo escucho, digo, a ver, y digo, uy, aquí voy como viendo también mis matices, ¿no? Claro. Entonces, cuando percibes algo así, ¿tú qué hay alguna sugerencia de decir qué hago? Pues simplemente o sea, tú puedes entrar en el sonido libre, ya no del mantra, sino que tú dices, ay, pues hoy me noto una carga diferente, pues ¿cómo sería con sonido libre? O sea, darte un espacio como de exploración, ¿no? De dejarte un poquito explorar desde el canto libre, ¿no? A ver qué viene, ¿no? Vale, A lo vale. mejor entras en alguna emoción, pues le das un canal de salida, si te quieres meter, si no, pues a veces también con acompañamiento Claro. es mejor, pero Sí, también sí. uno solo también se puede hacer sus limpiezas, vamos, yo me las hago. No, digo Pero que en ese sentido sí que noto de que como percibo, digo, ay, este matiz, digo, uy, aquí ya. vas como afinando el oído, ¿no? Vas Digamos afinando el oído. que cuando tú luchas para que no salga algo, estás poniendo una resistencia y una energía que te agota. Ya, Entonces yo prefiero que eso lo canalices para sacarlo que y que salga. se vaya y tú ya luego tienes la energía toda para ti. Claro, para no estar todo siempre conteniéndola, ¿no? De estar siempre conteniendo. Claro. Vale. Sí. Vale, pues muchas gracias. Un placer volver a escucharte y Pues compartir. sí. Gracias. Pues nada, muchas gracias a todas que habéis participado y nada, pues mañana os mandaré un mail con un ejercicio sencillo de estos que hemos hecho aquí, pero más, es un poquito diferente, pero para iniciaros también en la voz y que lo podáis hacer, ¿eh? Con unas instrucciones. Entonces así os llegará vuestra bandeja de mail. Si me habéis dado vuestro mail, que me imagino que sí, pues ahí os llegará, ¿vale? Y nada, pues muchísimas gracias y estamos en contacto, ¿eh? Para cualquier cosa, las personas nuevas también me tenéis en contacto para lo que queráis. Si me hubiera gustado veros las caras a las que no estáis aquí con la foto, pero bueno, es así, a veces no hay conexiones buenas y lo entiendo, ¿eh? Vale, pues un abracito y que os vaya muy bien y gracias, ¿eh? Gracias a ti. Gracias, Rosa. Gracias, Rosa. Gracias. Gracias. Gracias, Rosa. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias.